Hechos capítulo 5. Vamos a estar leyendo inicialmente el versículo 17 y el versículo 18, aunque vamos a estar tratando un gran número de textos bíblicos el día de hoy. Vamos a ir desde el versículo 17 hasta el final del capítulo. Pero vamos a estar concentrándonos inicialmente en estos dos versículos. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Recordemos, mis amados, que nos encontramos viendo el libro de Hechos y ya vimos cómo la iglesia evidencia ser dirigida por Dios en todos los sucesos que ella vivía. Vimos específicamente que una demostración clara de ser dirigidos por Dios era la coinonía que ellos vivían. También vimos cómo el amor evidenciaba también el que eran el pueblo de Dios, y aún la misma disciplina que Dios ejercía sobre ellos hacía que la iglesia creciera cada día más. Y esto era algo también importante al momento de señalar que eran guiados por Dios. Sus oficiales crecían también en el conocimiento, en la doctrina, en la enseñanza. Bien, cada uno de los textos que estuvimos analizando con anterioridad nos van nutriendo el retrato que venimos dando acerca de la iglesia primitiva. En los textos que siguen en el desarrollo de la historia narrada por Lucas, veremos cómo la persecución en contra de la iglesia se recrudece. Y también vamos a darnos cuenta cómo la iglesia hizo frente a esos padecimientos particulares. Para un mejor entendimiento en la meta que hemos propuesto en este sermón, quiero hacerlo bajo 4 tópicos, y el primero de ellos es que me gustaría hablar de los padecimientos y la causa de ellos. Los padecimientos y la causa de ellos. La iglesia venía predicando el evangelio, venía evidenciando que estaban dirigidos por Dios. La iglesia demostraba ser llena del Espíritu Santo. Pero los padecimientos se acercaban cada día más. Por el contexto que nosotros vimos y también que señalamos en el sermón anterior, se encontraba Juan y Pedro en la cárcel. Ellos fueron apresados, que dice el texto, por los sacerdotes y por la secta de los saduceos, los cuales se habían encendido en celo en contra de ellos. Ellos se encontraban celosos, puesto que de la mano de los apóstoles se hacían milagros y la iglesia prosperaba y crecía eficazmente en número. Pero si leemos el versículo 19 en adelante, vamos a ver algo maravilloso. Hechos capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Dejemos hasta el versículo 21. Este texto nos ayuda a entender 2 de las causas por las cuales la iglesia iba a enfrentar terribles padecimientos. La primera causa que encontramos en el pasaje es la proclamación de la verdad o la proclamación de la palabra. El ángel libera a los apóstoles, a Pedro y Juan, y les ordena que prediquen, que vayan hasta el templo y enseñen, que prediquen. Aquellos que se encontraban entonces prisioneros son puestos en libertad de una forma gloriosa, de una forma sin igual. Y el ángel les anuncia lo que deben hacer. Algo particular y que me parece muy curioso es que el día de hoy muchos dicen recibir mensajes por parte o de parte de Dios,
O aún también algunos han afirmado que ángeles se le han aparecido y le han traído un mensaje de parte de Dios. Pedro y Juan estaban prisioneros, se encontraban en la cárcel. Un ángel abre las puertas de la cárcel y les da una orden. Y la orden es precisa y es que ellos deben ir a predicar. El mensaje entonces que trae este ángel no es para hablarles a ellos entonces de lo exitoso que serán o de las bendiciones que vendrán a su vida. El mensaje de este ángel no es otro sino una orden. Salgan de la cárcel a predicar. Esa es la labor en realidad que ellos debían hacer y que venían haciendo de hecho. Anunciar y proclamar. La gran comisión nuevamente es recordada por este ángel. Id. Ellos habían escuchado del Señor. Id y haced discípulos. Esa fue la orden clara de parte de nuestro Señor. Y ahora esta es la orden que refresca, que recuerda a este ángel. Id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es interesante puesto que ellos no fueron dejados en libertad para que huyeran, no fueron dejados en libertad para que se escondieran. Ellos fueron dejados en libertad para que siguieran proclamando el mensaje del Evangelio. Y eso fue lo que hicieron estos apóstoles. No se escondieron, no huyeron del conflicto, todo lo contrario. El ángel dijo que debían ir al centro, al corazón mismo del conflicto, al templo, y desde allí seguir predicando. Eso hicieron, predicaron y establecieron con ello, reconocieron con ello que la predicación era una necesidad impuesta para los apóstoles, y de hecho debemos decir es una necesidad impuesta para todo creyente, que no puede ser eludida, como el apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ellos obedecieron entonces al ángel y fueron y predicaron. Esta es la principal razón por la cual las aflicciones, los padecimientos llegaron a la vida de estos apóstoles y también llegaron a la vida de la iglesia. Si seguimos leyendo, el versículo 22 nos dice, de Hechos capítulo 5, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo, uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Así que el inicio de estos padecimientos, de lo que registra el texto, no es otra o no hay otra causa que la predicación. Nuestro padecimiento, mis amados hermanos, no debe ser y no debemos evaluarlos como padecimientos cristianos, aquellas consecuencias que vivimos nosotros producto de la inmadurez espiritual que muchos de nosotros tenemos. O no podemos llamar padecimientos cristianos a las consecuencias de los tropiezos constantes que tenemos con los pecados que no queremos abandonar. Esto no puede de verdad llamarse padecimiento cristiano, porque si hablamos de padecer por Cristo, tiene que ver con la defensa y predicación del Evangelio. Todo padecimiento que venga a causa de que tú, mi hermano, te levantes y prediques el Evangelio, eso sí puede llamarse y debe llamarse padecimiento cristiano.
La segunda causa de los padecimientos de la iglesia y específicamente de los apóstoles es que ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. El versículo 27, Hechos capítulo 5, versículo 27 hasta el 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, versículo 27 al 29. El sumo sacerdote tiene enfrente ahora a los apóstoles que habían unas horas antes apresado y que debían estar en la cárcel, pero que de una forma gloriosa ahora están libres y que no estaban huyendo, sino que se encontraban nuevamente en el templo predicando. Son traídos, y dice el texto, no en una forma violenta, sino que son traídos sin violencia ante ellos para ser interrogados. Y el sumo sacerdote les recuerda la advertencia que ya había hecho a ellos antes. Ya ellos habían sido capturados, ya habían pasado la noche en la cárcel por haber sanado al paralítico, recuerde, precisamente en la puerta del templo. Ahora les recuerda a ellos y les dice que ellos no podían, y debían recordarlo, no podían enseñar ni predicar en el nombre de Cristo, mucho menos podían anunciar su resurrección. Pero las acusaciones crecen, puesto que el sumo sacerdote dice, no solamente ustedes no nos han obedecido, sino que han llenado a toda Jerusalén de esa doctrina. Han predicado por montones esa doctrina y nos han acusado a nosotros de la muerte de ese hombre. El sumo sacerdote se asegura de no pronunciar el nombre de Jesucristo, solamente dice ese hombre. Los sacerdotes le habían recordado ahora a los apóstoles que ellos tenían solo una opción por parte de ellos, y la opción es que guardaran silencio, obedecer, guardar silencio, cerrar su boca. Y si ellos hacían eso, si no predicaban más, si no anunciaban más la resurrección de Cristo, estarían bien, no serían perseguidos, no vivirían padecimientos, estarían tranquilos si no anunciaban a Cristo públicamente. Esa era la opción de parte de los sacerdotes. Ahora, los apóstoles tenían otra opción, y esta era obedecer a Cristo y seguir predicando el evangelio, anunciando el evangelio. Pero esto implicaría que serían perseguidos, que sufrirían terribles padecimientos. Y el mismo Cristo señaló y advirtió esto en Mateo capítulo 10. Leo para ustedes el versículo 16 hasta el versículo 18. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. El versículo 21 y el versículo 22 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que tenían los apóstoles
La opción dada por el sumo sacerdote de quedarse callados y no iba a suceder nada. No tendrían padecimientos, no habría persecución sobre ellos, podía cada uno dirigirse a su hogar. Pero también tenían la opción de Cristo, en el cual dice que si seguían predicando el evangelio, ellos incluso, muchos de ellos iban incluso a morir por causa del nombre de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, el mundo exigirá de nosotros que le demos la espalda a Dios para poder ser aceptado por Él. El mundo no estará contento de ninguna manera que tú prediques el evangelio, que tú anuncies el evangelio, que tú vivas conforme a la ética del reino de Dios. Y el mundo te pide entonces que para entrar en amistad con Él, abandones la amistad con Dios, que te acerques más a Él, y eso implica quedarte callado, no predicar el evangelio, no hablar de ese Dios, no modelar la ética del reino. Y nosotros, como los apóstoles, deberíamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Deberíamos obedecer a Dios antes que al mundo. Deberíamos obedecer a Dios antes que a la sociedad. Ahora recordemos algo, que la iglesia oró. La primera vez que ellos fueron amenazados y fueron dejados en libertad, la iglesia elevó una oración. Recordemos la oración de la iglesia en Hechos 4:29. Ellos oraron y dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La iglesia oró para que los apóstoles, cuando fuesen amenazados, ellos hablaran con mayor denuedo, predicaran con mayor denuedo, que tuviesen en poco su vida. Y ahora los apóstoles están haciendo eso frente al Sanedrín. Están diciendo: preferimos obedecer a Dios antes que a ustedes. En este punto, entonces, mis hermanos, en este primer punto, permítame concluir que los padecimientos que enfrenta la iglesia de ninguna manera son porque tenga escasez, o porque tenga uno que otro hermano enfermo, o que enfrente una que otra división dentro de ella. El problema que enfrenta la iglesia y los verdaderos padecimientos vienen a causa de que la iglesia se levante firme y predique el evangelio y prefiera obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa será la iglesia que vivirá padecimientos. Solo aquella que decididamente quiera y asuma los riesgos que claramente nuestro Señor Jesucristo ya estableció. Permítanme pasar al punto número 2. Con el primero vimos entonces la causa de los padecimientos. Yo quiero hablar entonces de dónde provienen o quienes ejecutan esos padecimientos como punto número 2. Hechos capítulo 5, versículo 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. El versículo 27 nos dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. De manera que podemos nosotros señalar que el texto muestra en una forma clara que los padecimientos fueron propinados por el Sanedrín. Aquellos que al ver a Cristo, como dicen los evangelios, crujían sus dientes de odio por Cristo. Ellos querían, cuando escuchaban al Señor, querían darle muerte y encontrar una ocasión para poder hacerlo, pero no podían encontrarla hasta que Cristo determinó el tiempo señalado ya por el Padre. Ahora tienen delante de ellos a los apóstoles de Cristo, y también con el mismo odio quieren caer encima de ellos y darle muerte también. Miren, los enemigos del reino siempre han sido identificados, siempre han sido claros, y podemos resumirlos en todos aquellos que son contrarios al reino de Dios. Todos aquellos que no quieren vivir bajo el dominio y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que no se someten al señorío de Cristo son enemigos de Cristo. Si el mismo
lo determinó así. Que no podríamos nosotros entonces ser amigos del mundo y amigos de Él. No podríamos entrar en amistad con Dios y en amistad con el mundo. De manera que todo aquel que viva en contra de la voluntad, en contra del precepto divino y en contra del evangelio del Señor Jesucristo y su señorío, se constituye un enemigo del reino, un enemigo de la iglesia. Estos no estaban contentos con la predicación. Estos no estaban satisfechos con que la iglesia siguiera creciendo, con que el nombre del Señor se siguiera proclamando, y ahora debían detener a toda costa el avance del reino. Y es interesante que es a ellos, a los que son los enemigos del reino, a los que son los enemigos de la iglesia, a los que son los enemigos de Cristo mismo, es a ellos a quien Pedro empieza a predicarles en este texto. Aún después de acusarles y recordarles que ellos no debían hablar en el nombre de Cristo, que ya estaban amenazados, Pedro no pierde oportunidad, los tiene enfrente y nuevamente emprende en contra de ellos con una maravillosa predicación. Versículo 30 en adelante. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro no perdía oportunidad y predicaba a aquellos que son enemigos. Note la respuesta de ellos. Oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Hay una realidad que debemos entender todos, mis hermanos, que enseña este texto. Y es que la iglesia predica a un mundo que no le quiere escuchar. La iglesia está llamada a hablar del evangelio a los oídos de aquellos que están cerrados a la predicación del evangelio. La iglesia está llamada a anunciar las buenas nuevas a unos que no quieren escuchar esas buenas nuevas, a unos que abiertamente son contrarios al reino de Dios. Debemos recordar que la iglesia no está llamada a predicarle a piadosos, sino a muertos en delitos y pecados. La iglesia está llamada a predicarle a aquellos que moralmente son opuestos a los intereses del reino. Y debe ser así, porque si la iglesia no se levanta y predica en contra de los que están y que se levantan en contra del reino de los cielos, tú y yo no seríamos cristianos. Porque tú y yo también hacíamos parte de la lista de aquellos que estaban en contra de la voluntad de Dios. Tú y yo hacíamos parte de esa lista de aquellos que no queríamos saber nada de la voluntad de Dios y que no nos sumábamos a ella, sino que éramos contrarios a ella. Por eso Pedro ve la necesidad de predicarles a aquellos que tienen enfrente, aunque aquellos que tienen enfrente amenazan su vida. Nosotros entendemos que la gracia, mi hermano, debe ser ofrecida y que debemos hacerla con los ojos cerrados, sin mirar a quién lo hacemos, aún aquellos que están propinando sobre nosotros un terrible dolor. Nuestra respuesta siempre debe ser, aún para nuestros enemigos, predicarles la buena nueva de salvación en Cristo. Eso es lo que vemos nosotros en la cruz, mi hermano. Cuando nuestro Señor, al ser lastimado, oraba al Padre diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es el evangelio, mi hermano. No predicarle solamente a aquellos que te caen bien, no predicarle a aquellos que están contigo en armonía, sino aún a aquellos que son contrarios a tu misma fe, entendiendo que el Señor siempre ha llamado a aquellos que son contrarios a su voluntad. Lo tercero que nos muestra el texto, el número 3, es la protección de Dios en medio de los padecimientos. La protección de Dios en medio de los padecimientos.
Y quisiera empezar diciendo en este punto lo siguiente: cuando la iglesia predica la palabra fiel, cuando ella obedece y le obedece a Dios antes que a los hombres, la iglesia puede estar totalmente segura que será protegida por Dios. Dios no va a proteger al infiel, Dios protege al fiel. Como decía el salmista en el Salmo 46, versículo 1 en adelante: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. Salmo 46, versículo 1 en adelante. Esta es la verdad en la que descansa la iglesia, que somos protegidos. Y esta protección es evidente, y quiero hablar de ello, mi hermano. Es evidente cuando revisamos la historia, porque imperio tras imperio, enemigo tras enemigo se ha levantado en contra de la iglesia, y el Señor hoy sigue guardando a su pueblo. Aunque miles de cristianos eran amarrados a maderos en medio de las calles, eran bañados con alquitrán y luego eran prendidos para alumbrar las noches en los pueblos romanos, muchos cristianos eran antorchas humanas en las plazas públicas. Muchas mujeres y niños y ancianos eran arrojados a los circos romanos para diversión del pueblo, y poder ver cómo esos cristianos eran devorados como trapos viejos, destrozados por los leones. Aunque muchos y miles de cristianos eran torturados en las sangrientas cruces, el Señor seguía añadiendo a la iglesia lo que habían de ser salvos. Dios seguía sosteniendo la iglesia, aunque generaciones enteras de cristianos eran borrados cruelmente. Dios levantaba nuevas generaciones más firmes, con mayor valor, con mayor fortaleza, y predicaban más fuertemente el evangelio. Dios siempre ha cuidado a su pueblo, mi hermano. Dios siempre ha guardado a su iglesia. En la tierra jamás ha quedado sola sin un creyente revestido de fortaleza y dispuesto a entregar su sangre por el reino de Dios y el anuncio del evangelio. Y eso es salvaguardar a la iglesia, mi hermano. Aunque vivamos afrenta, la iglesia sigue caminando. El versículo 19 nos muestra cómo Dios permitió salir de la cárcel a los apóstoles, y ya lo vimos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En este caso particular, los apóstoles fueron liberados de la cárcel. Sabemos muy bien que esta no será la forma en que Dios proteja a la iglesia todas las veces. El apóstol Pablo fue prisionero y muchas veces quedó en libertad, pero en lo último de su vida terminó en una prisión y murió. De manera que no podemos pensar que el Señor va a preservar a la iglesia siempre librándole de los padecimientos. El Señor preserva a la iglesia aunque decida el mismo Dios que ella deba pasar por esos padecimientos. En este caso, el Señor permitió que fuese así. Luego encontramos que Dios usa aún a los enemigos del reino, de los intereses del reino, para favorecer a la iglesia, a los apóstoles. Versículo 34 de Hechos capítulo 5. Hasta el 39 leeré. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó
que sacasen fuera un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Lucas nos registra cómo uno de los doctores de la ley en ese momento entra a dar su consejo. Pero recordemos la escena. Ya habían sido llevados prisioneros los apóstoles por predicar el evangelio. En una forma sobrenatural el Señor los saca de la cárcel y siguen predicando. Los toman y los traen nuevamente al juicio ante el Sanedrín y les recuerdan que no debían predicar. Ellos insisten y le predican aún a ellos mismos. Ellos no saben qué hacer con estos apóstoles, no saben cómo callarlos, cómo destruirlos. Y se levanta este hombre dando un consejo. Este consejo debe ser bien interpretado. No debemos abonarle piedad de ninguna manera a Gamaliel. Este hombre da un consejo. Quiero que nosotros hablemos acerca de él. Gamaliel había nacido de la familia de maestros de la ley mosaica. Él era en realidad el hijo de Rabí Simeón y nieto del influyente Rabí Hillel. De las escuelas rabínicas, de las dos escuelas rabínicas más poderosas del pueblo judío, que era la escuela de Hillel o la escuela de Shammai. Él pertenecía a la escuela de Hillel, de los más grandes y poderosos fariseos. Gamaliel llegó a ser un dirigente de la escuela de Hillel y un hombre que era reconocido por ser tolerante y cauteloso, y era tenido en el Sanedrín como un alto consejero para asuntos tanto teológicos como de orden público. El apóstol Pablo afirma que fue discípulo de este Gamaliel. Y este Gamaliel le pide al Sanedrín que haga lo siguiente. Y es interesante porque en el consejo Gamaliel se desvincula del Sanedrín. Él le dice: tengan cuidado con lo que ustedes van a hacer en este momento. Como diciendo, lo que ustedes decidan, yo no hago parte de eso. Pero tengan mucho cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. El consejo que él le da es que recuerden lo que había pasado. Unas revueltas que se habían dado en el pueblo, y cita específicamente a dos hombres, a Teudas y a Judas el Galileo. Y él dice cómo estos se levantaron en el pueblo contra el sacerdocio, y muchos los siguieron a ellos, que simplemente cuando murió Teudas y cuando murió Judas el Galileo, sus seguidores por un tiempo seguían proclamando las enseñanzas de estos hombres, pero que con el tiempo se fueron dispersando hasta morir, igual que aquel que en un tiempo los dirigía. Entonces la enseñanza clara que estaba dando Gamaliel a estos hombres es: si aquel Cristo que ellos proclaman ya murió, simplemente déjenlos, que con el tiempo las enseñanzas que ellos dan de ese Cristo, por ese Cristo estar muerto,
desaparecerán. Igual que ocurrió ya con Teudas y con Judas el Galileo. El consejo no era de ninguna manera pensar en los apóstoles o intervenir piadosamente para la extensión del reino de los cielos, de ninguna manera, sino que este hombre tan sabio les dijo: miren lo que ha pasado en la historia, esto se repetirá. Estos cristianos con el tiempo dejarán de ser porque su maestro ha muerto. Este es el consejo de él. Pero la afirmación más convincente que da Gamaliel es la que abrazan con denuedo el Sanedrín y que no entiende que estaba en contra de ellos mismos. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Las palabras de Gamaliel fueron entendidas por los del Sanedrín como: miren, es evidente que esto no es de Dios, y como no es de Dios, esto va a desaparecer. Esperen. Esa es la parte, o como pudieron interpretarlo: si esto es de Dios, prosperará, pero si no es de Dios, desaparecerá. Ellos creyeron que esto no era de Dios, por lo tanto, dejémoslos libres porque esto desaparecerá. Ellos ignoraron la verdad sostenida en los labios de Gamaliel, que se trataba de la iglesia de Dios, el pueblo del Señor que se estaba levantando. Un pueblo que no podría ser destruido, y que ellos se encontraban en ese momento haciendo precisamente lo que Gamaliel decía que no debían hacer: luchar en contra de Dios. Posiblemente Gamaliel estaba citando el Antiguo Testamento como doctor de la ley, lo que dice Segunda de Crónicas 13:2: oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Y esta es la gran verdad que ha sostenido a la iglesia, y por ello debemos recordar una y otra vez que la iglesia es una iglesia triunfante, porque no se trata de una empresa humana, no se trata de una iniciativa humana, sino el pueblo del Dios todo omnipotente, y nada podrá detenerlo. El Sanedrín atiende al consejo de Gamaliel. Efectivamente, Gamaliel tiene toda la razón. Esto es algo humano. Dejémoslos ir, que al final esto desaparecerá. Dice el versículo 40: y convinieron con él. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, aunque convinieron con Gamaliel, ellos querían imprimir un poco de temor. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Tomaron a Pedro y a Juan en ese juicio que tenía el Sanedrín y los azotaron. Ahora recordemos algo, mi hermano, que es necesario. Los azotes que recibió el Señor Jesucristo no fueron por parte del Sanedrín. Los azotes que recibió el Señor fueron por mano de los romanos. Pero ahora vemos a Pedro y a Juan siendo castigados por el pueblo judío, por los sacerdotes, por el Sanedrín. Y el castigo del azote se llevaba un poco de esta manera: se le pedía a aquel que era reo que se descubriese el torso. Luego se le pedía que se acostase boca abajo delante de todos los que estaban allí en el juicio. Se tomaba un látigo de cuero hecho de piel de becerro y se le propinaban azotes en la espalda, y luego se le pedía que se volteara para darle azotes en el pecho. El número de los latigazos, según la ley judía, no debía superar el número 40.
lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 2 y 3. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. Mire que dice 40 azotes, no más. No sea que si lo hicieren con muchos azotes más que esto, si se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Esta es la ley que Dios había establecido. Ahora, la pena, o por decirlo, el mayor número de azotes, según el texto, era 40, no más. Pero los judíos, para enfatizar que ellos eran piadosos, construyeron entonces el término 40 menos 1, para que quede claro que están obedeciendo la ley. Dios dijo, pueden dar solo 40, no se vayan a pasar. Y ellos dijeron, bueno, pongamos 40 menos 1, para que quede claro que 40 es lo establecido por Dios y nosotros le restamos 1 por ser piadosos. Eso es lo que hacía la escuela rabínica. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11:24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Pero ese era el mayor número según lo que habían cometido. Así que estos, Pedro y Juan, delante de ellos fueron azotados en la espalda y en el pecho. Y después de azotados, los sacerdotes nuevamente le ordenan, no vuelvan a hablar en nombre del Señor. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Permítame dar un último punto en este sermón, y es la respuesta de la iglesia ante los padecimientos. La respuesta de la iglesia ante los padecimientos. Sé, mi hermano, que tú y yo, aunque intento ser lo más gráfico posible y sé que nuestra mente no alcanza a dimensionar lo que estaban viviendo Pedro y Juan en este momento. Pero por un momento intente hacerlo, mi hermano, en su mente. Estos están puestos delante de la autoridad eclesiástica de este entonces, los que tenían toda la autoridad. Y les dicen a ellos, ustedes no debían predicar en su nombre. Y Pedro contesta con gran valor, debo obedecer a Dios antes que a ustedes. Se les pide que se acuesten y son azotados cruelmente, y nuevamente se les advierte, no hablen más en su nombre. ¿Cuál es la respuesta de Pedro y cuál es la respuesta de Juan? El versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Estos apóstoles sintieron gozo al momento en que fueron azotados. Y salieron de ese lugar corriendo gozosos a buscar a sus hermanos, a decirles, hemos sido tenidos por dignos de ser azotados. Aquel que recibió azotes de los romanos, aquel que fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, y ahora yo recibo en su nombre azotes. Pedro y Juan se sintieron gozosos de sufrir padecimiento por causa de Cristo. Nosotros no sabemos lo que es padecer por Cristo, mi hermano. No lo sabemos. No podemos ni siquiera entender lo que este texto dice. Una iglesia que vive que cuando la mayor incomodidad que nosotros podemos tener para ser cristianos es que alguien me mire mal. Que la mayor incomodidad que puedo tener para ser cristiano es que me tengo que levantar los domingos y madrugar ese día para ir a la iglesia. No sabemos nada del sufrimiento, mi hermano.
y de sufrir por causa de Cristo. Estos hombres gozosos fueron delante de la iglesia a mostrar sus azotes, la evidencia en su cuerpo de que Cristo, que había muerto y había resucitado, ahora en medio de ellos estaba obrando de esta manera. Perdone, mi hermano. El Señor Jesucristo había prometido que este gozo estaría en ellos cuando fuesen fieles hasta la muerte. Juan capítulo 16, versículo 20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aunque el mundo se alegre azotándolos a ustedes, destruyéndolos a ustedes por ser cristianos, esa tristeza se convertirá en gozo. Esa tristeza que podemos experimentar al momento de ser vituperados, insultados, maltratados, alejados por causa de nuestra fe, el Señor ha dicho que se convertirá en gozo. Pero también vemos, mis hermanos, que la iglesia respondió con fuerzas renovadas. El texto nos dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas. Ellos, cuando fueron lastimados cruelmente, de ninguna manera esos padecimientos restaron la fortaleza que ellos venían imprimiendo a la predicación del evangelio. Todo lo contrario, todos los días en el templo y por las casas, lejos de hacer menos, ellos hacían más. Ellos predicaban mucho más. Ellos buscaban la manera de hacer cada día más por el reino de los cielos. No sé qué pensar, mi hermano, cómo queda nuestro cristianismo frente al ejemplo de estos apóstoles, frente al ejemplo de esta iglesia. Cuando nosotros simplemente porque se nos mira mal o porque se nos dice algo o porque no se nos dice algo, dejamos de hacer inmediatamente. Y nos resentimos y nos escudamos y nos escondemos de una vez diciendo que yo sí sufro y yo sí sufro y cuán lamentable es mi situación. Cuando la iglesia primitiva renovó sus fuerzas cuando fue atacada, pero también perseveraron en la enseñanza. No cesaban de enseñar, dice el texto, y predicar a Jesucristo. No cesaron de enseñar y predicar a Jesucristo. Aunque fueron azotados, aunque eran amenazados, ellos no cesaron de hacer lo que debían hacer. Aumentaron su fortaleza, aumentó su gozo, perseveraron en la enseñanza, mi hermano. Dios conceda tal espíritu a nuestra iglesia, mi hermano. En el ocaso de su vida, este mismo Pedro que fue azotado, luego le escribió a la iglesia, una iglesia que sufrió a Nerón, que tuvo que salir de sus casas, que tuvieron que dejarlo todo por ser cristiano, y él les escribe a todos los cristianos que estaban dispersos por todos los lugares. Y Pedro les dice, cuando están sufriendo una terrible afrenta, en primera de Pedro 4, 2 y 3, se le dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Eso es lo que debe entender, mi hermano, la iglesia. Nosotros entendemos y debemos recordar que un día llegará nuestro Salvador. Y cuando Él llegue, enjugará toda lágrima que nosotros hemos derramado. Hasta ese día, mi hermano, persevera en la enseñanza, persevera en el gozo, persevera en las fuerzas para seguir trabajando por el reino de los cielos, mi hermano. Y estaremos siguiendo en ese momento las pisadas de nuestro Maestro. Oremos.